Y en eso ambos guerreros seguían viéndose fijamente mientras sus energías seguían aumentando sin detenerse ni un solo segundo. La presión que estaban liberando ya era tan inmensa que dimensiones enteras estaban comenzando a agrietarse como si fueran simples espejos. Los cielos de miles de mundos se habían oscurecido. Las estrellas estaban explotando por millones. Y las leyes de la existencia ya no eran capaces de soportar semejantes niveles de poder. Yoriichi mantenía una mirada fría mientras una enorme aura dorada cubría su cuerpo. Cada segundo que pasaba su presencia se hacía más pesada, haciendo que los universos enteros se arrodillaran ante su mera existencia. Kokushibo por su parte comenzó a liberar una oscuridad tan monstruosa que los vacíos infinitos estaban siendo consumidos poco a poco, como si una fuerza primordial hubiera despertado después de incontables eras. Espero que eso sea todo lo que tienes, hermano, porque sinceramente esperaba más de ti, diría Yoriichi mientras sonreía con superioridad. Las palabras de Yoriichi provocaron que una enorme vena apareciera en el rostro de Kokushibo. Su furia había llegado a un punto crítico. Durante miles de años había sido considerado uno de los seres más poderosos de la creación. Pero ahora estaba siendo tratado como si fuera un simple guerrero cualquiera. No te confundas, Yoriichi, todavía no has visto nada de mi verdadero poder. Una explosión oscura estalló por toda la dimensión. El espacio se rompió. El tiempo dejó de fluir. Y millones de realidades desaparecieron instantáneamente. Los ojos de Kokushibo comenzaron a brillar con un tono carmesí mientras una energía prohibida comenzaba a rodearlo. Era un poder que jamás había utilizado. Un poder que ni siquiera los dioses conocían. Y cuando esa energía terminó de manifestarse, una gigantesca grieta apareció detrás de él extendiéndose por billones de kilómetros. Los seres supremos que observaban aquella batalla comenzaron a ponerse serios. Porque podían sentirlo. Ese poder era peligroso. Demasiado peligroso. Ahora sí, hermano, te mostraré por qué fui llamado la calamidad que devora los mundos. Y en eso desapareció. Ni siquiera el tiempo fue capaz de percibir su movimiento. Yoriichi abrió ligeramente los ojos. Por primera vez en toda la batalla había perdido de vista a su rival. Pero en ese mismo instante, un golpe monstruoso impactó directamente contra su rostro. La onda expansiva destruyó galaxias enteras. Los universos cercanos colapsaron. Y el cuerpo de Yoriichi salió disparado, atravesando miles de dimensiones a una velocidad imposible. Los seres que observaban la batalla quedaron completamente en silencio. Porque acababan de entender algo. Kokushibo ya no estaba peleando en serio. Y lo peor era que Yoriichi tampoco. Acto final, por el poder que se me otorgó, entrego mi alma y mi cuerpo al Dios Supremo para obtener el poder absoluto a cambio de mi existencia. Este es el final de mi vida, pero también será el final de la tuya, fue lo que diría Kokushibo con una mirada fría y completamente vacía de emociones. No existía duda alguna en sus palabras. La zona de combate había sido sumergida en el caos absoluto. Gigantescos rayos descendían de los cielos segundo tras segundo, impactando la tierra con una fuerza devastadora. El suelo se partía en enormes grietas, mientras montañas enteras comenzaban a derrumbarse ante la presión de aquella energía monstruosa. De repente, una inmensa explosión cubrió el campo de batalla. Un resplandor cegador se extendió por kilómetros, y una brutal onda de choque arrasó con todo a su paso. Bosques, montañas y enormes estructuras fueron reducidos a cenizas en cuestión de segundos. El aire temblaba violentamente y el propio espacio parecía estar al borde del colapso. En medio de aquella destrucción se podía ver una silueta inmóvil. Una energía oscura y divina envolvía por completo el cuerpo de Kokushibo. Su aura aumentaba sin control, creciendo segundo tras segundo hasta alcanzar niveles imposibles de medir. Relámpagos negros recorrían su cuerpo mientras una presión aterradora caía sobre el mundo entero. Los cielos rugían, los mares se agitaban y la realidad misma parecía rechazar el nacimiento de aquel nuevo poder. Lo que había surgido ya no era un simple guerrero. El sacrificio había sido completado y, a cambio de su alma, había obtenido una fuerza capaz de desafiar incluso las leyes de la existencia. Frente a él, su oponente podía sentir cómo cada instante se volvía más pesado. Respirar era difícil, mantenerse en pie era una hazaña y el miedo comenzaba a recorrer cada rincón de su cuerpo. Sin embargo, la batalla aún no había terminado, y el verdadero horror apenas estaba comenzando. Creador de la existencia, último acto. Demonios, ha llegado el momento. Ardan hasta el final. Que cada parte de sus cuerpos, cada fragmento de sus almas y cada gota de su poder sean consumidos para acabar con nuestro enemigo en común. Es hora, rujan hasta el final. Fue lo que diría Yoriichi mientras una inmensa energía comenzaba a despertar en lo más profundo de su ser.
Segundo tras segundo, su poder aumentaba de manera descontrolada, alcanzando niveles que jamás habían sido vistos. Una gigantesca aura carmesí explotó a su alrededor, expandiéndose por kilómetros y cubriendo el campo de batalla con un brillo rojizo que parecía teñir el mundo entero de sangre. Sus ojos, rojos como el más intenso de los rubíes, permanecían fijos sobre su adversario. En su mirada no existía miedo, duda ni vacilación alguna. Solo una determinación absoluta que parecía capaz de atravesar cualquier obstáculo. La tierra comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. Enormes grietas se extendieron por toda la zona de combate mientras violentas corrientes de energía ascendían hacia los cielos. Las nubes fueron dispersadas por la presión liberada y gigantescos remolinos aparecieron sobre el campo de batalla. El cuerpo de Yorichi empezó a emitir un resplandor cada vez más intenso. Las llamas carmesí que lo rodeaban rugían como bestias salvajes, elevándose hasta tocar los cielos. Cada latido de su corazón liberaba una nueva explosión de energía y cada segundo que pasaba hacía que su presencia se volviera más aterradora. Los demonios que habían entregado sus últimas fuerzas comenzaron a desaparecer poco a poco. Sus cuerpos eran consumidos por aquella llama suprema mientras toda su energía era transferida hacia un único recipiente. Era un sacrificio total, una apuesta donde no existía regreso. Entonces ocurrió. Una gigantesca columna de fuego carmesí atravesó los cielos y el poder acumulado explotó dentro de Yorichi. El campo de batalla entero se estremeció. Montañas se derrumbaron, los océanos se agitaron y el propio espacio pareció deformarse ante semejante liberación de energía. Yorichi dio un paso al frente. Solo uno. Pero aquel simple movimiento hizo temblar el mundo entero. Su aura ahora era tan inmensa que parecía un sol carmesí descendiendo sobre la realidad. Las llamas rugían con una intensidad monstruosa mientras su espada comenzaba a brillar con una luz capaz de eclipsar las estrellas. La batalla había llegado a su último capítulo, y el guerrero más poderoso de los demonios estaba dispuesto a quemar su propia existencia si eso significaba conseguir la victoria. Los dos guerreros se veían fijamente mientras sus energías seguían aumentando sin control. La tensión que se había formado en toda la zona de combate era tan brutal que incluso el espacio estaba comenzando a deformarse alrededor de ellos. Los segundos pasaban, y cada segundo era más peligroso que el anterior. De un instante a otro ambos desaparecieron nuevamente. La velocidad que habían alcanzado ya no podía ser seguida ni siquiera por los seres supremos que observaban la batalla. Únicamente podían verse inmensos destellos cruzando los cielos mientras enormes explosiones aparecían por toda la dimensión. Cada choque de puños destruía cientos de kilómetros. Cada intercambio de golpes provocaba terremotos capaces de partir continentes enteros. Y cada onda expansiva abría nuevas grietas dimensionales que amenazaban con devorar mundos completos. La batalla había trascendido cualquier concepto de destrucción. Kokushibo estaba siendo llevado al límite. Por más pactos que hubiera realizado, por más energía divina que estuviera consumiendo, por más poder oscuro que recorriera su cuerpo, nada parecía ser suficiente. La espada carmesí de Yorichi seguía atravesando todas sus defensas. Cada corte dejaba heridas imposibles de regenerar. Cada impacto hacía que su cuerpo comenzara a colapsar lentamente. Y aquello era su mayor frustración. Porque estaba utilizando un poder prohibido. Porque había entregado su existencia. Y aún así, seguía siendo superado. ¿Por qué?, murmuró Kokushibo mientras bloqueaba otro ataque. Una nueva explosión sacudió los cielos. Yorichi apareció frente a él. Su mirada permanecía fría, imperturbable, como la de un verdadero rey. Su marca carmesí brillaba con una intensidad monstruosa. Las llamas que cubrían su cuerpo rugían como dragones ancestrales. Y su espada parecía haberse convertido en una extensión de su propia alma. Cada movimiento suyo era perfecto. Cada ataque era absoluto. Y cada golpe acercaba más a Kokushibo hacia la derrota. Un brutal puñetazo impactó directamente en el abdomen de Kokushibo. El demonio salió disparado atravesando montañas, océanos y planetas enteros antes de impactar contra una gigantesca masa continental. La explosión resultante pudo verse desde múltiples mundos. Pero antes de que el polvo pudiera asentarse, Kokushibo volvió a levantarse. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Sus brazos temblaban, y grietas oscuras recorrían cada parte de su piel. Sin embargo, sus ojos seguían llenos de odio. Un odio tan profundo que parecía capaz de consumir universos enteros. Toda mi vida, dijo mientras una energía negra comenzaba a explotar a su alrededor.
Toda mi maldita vida he perseguido tu sombra. La oscuridad comenzó a expandirse. Los cielos se volvieron completamente negros. Los rayos descendían como lanzas divinas. Y la realidad misma comenzó a romperse. Siempre fuiste mejor. Siempre fuiste más fuerte. Siempre fuiste el elegido. La presión liberada por Kokushibo comenzó a aumentar de forma salvaje. Incluso los reyes que observaban la batalla comenzaron a ponerse de pie, porque podían sentirlo. Algo estaba cambiando. Algo peligroso estaba naciendo. Yoriichi observó todo aquello sin apartar la mirada. Su expresión no cambió. Su corazón no dudó. Y su espada carmesí ardió todavía más. Porque podía sentirlo. El ataque final se estaba acercando. Y el destino de ambos hermanos estaba a punto de decidirse. Mientras tanto, en lo alto de los cielos destruidos, enormes grietas comenzaron a abrirse sobre la existencia. Como si el universo entero estuviera preparándose para presenciar el último choque entre dos leyendas. El choque que decidiría cuál de los dos nombres sería recordado por toda la eternidad. Y en eso los dos guerreros volvieron a lanzar un veloz corte a una velocidad que las dimensiones enteras quedaron paralizadas. Pero el impacto nunca llegó. El tiempo se detuvo. El espacio se congeló. Los mundos dejaron de girar. Las estrellas dejaron de brillar. Y un silencio absoluto cubrió toda la existencia. Los ojos de Yoriichi se abrieron levemente. Los ojos de Kokushibo hicieron lo mismo. Porque ambos podían sentirlo. Algo había intervenido. Algo que jamás debería haber despertado. Los cortes permanecían suspendidos a escasos centímetros uno del otro. Las energías del sol y la luna estaban inmóviles. Como si una fuerza superior hubiera tomado el control de la realidad. Una inmensa presión descendió sobre todos los mundos. Miles de universos colapsaron instantáneamente. Millones de grietas aparecieron por toda la existencia. Incluso los seres supremos que observaban la batalla cayeron de rodillas. El miedo se apoderó de ellos. Porque reconocían aquella presencia. Una presencia tan antigua que existía antes del nacimiento de las estrellas. Una presencia que jamás debía manifestarse. Los cielos comenzaron a romperse. Una gigantesca grieta apareció en medio de la existencia. Era tan inmensa que los universos parecían simples partículas frente a ella. Y desde el interior de aquella grieta surgió una energía imposible de describir. Ni luz, ni oscuridad, ni vida, ni muerte. Era algo mucho más antiguo. Mucho más aterrador. Las llamas carmesí de Yoriichi comenzaron a agitarse violentamente. La energía oscura de Kokushibo hizo lo mismo. Por primera vez desde que había comenzado la batalla. Ambos sintieron peligro. Un peligro real. ¿Qué es esto?, murmuró Kokushibo mientras observaba los cielos destruidos. Yoriichi no respondió. Su mirada permanecía fija sobre aquella grieta. Porque podía sentir algo dentro de ella. Algo que estaba observándolos. Algo que había estado esperando. Y entonces ocurrió. Dos inmensos ojos se abrieron en la oscuridad. Su tamaño superaba galaxias enteras. Su presencia hacía temblar la existencia. Y cuando aquellos ojos observaron a los dos hermanos, la realidad comenzó a resquebrajarse. Una onda de energía atravesó todos los mundos. Las leyes de la existencia fueron destruidas. El tiempo comenzó a fragmentarse. Y los nombres de incontables eras desaparecieron para siempre. Los seres supremos quedaron paralizados. Porque finalmente lo habían entendido. La batalla entre el sol y la luna había alcanzado un nivel que jamás debía alcanzarse. Habían despertado algo. Algo que dormía desde antes del origen. Algo que observaba a los dioses como simples insectos. Y mientras la existencia entera se estremecía, una voz resonó desde la grieta. Una voz tan antigua que parecía provenir del comienzo de todo. Finalmente. Los portadores del sol y la luna han llegado hasta el final. Las llamas de Yoriichi ardieron con más fuerza. La oscuridad de Kokushibo explotó violentamente. Porque ambos comprendieron lo mismo. La batalla que habían librado hasta ahora no había sido el final. Había sido únicamente el comienzo. Con el poder que me ha sido otorgado por la existencia misma, yo, el guardián de las multidimensiones, dicto el mandato absoluto. Desde este instante, las nuevas dimensiones quedan establecidas. Yoriichi será reconocido como el rey dimensional de la dimensión número 1, mientras que Kokushibo gobernará como el rey dimensional de la dimensión número 2. Escuchen bien mis palabras, pues son una ley que ni el tiempo ni el destino podrán desafiar. Si sus espadas vuelven a cruzarse una vez más, si el choque de sus voluntades vuelve a sacudir la realidad, entonces su muerte será guiada por las manos de los reyes supremos. Este es el decreto definitivo. Mandato final. Fue lo que declaró aquella voz ancestral. Su presencia era tan abrumadora que las dimensiones enteras quedaron en silencio.
El espacio se deformó, las estrellas dejaron de brillar por un instante y una presión inimaginable cayó sobre cada rincón de la existencia. Incluso Yorichi y Kokushibo permanecieron inmóviles, sintiendo como un poder que trascendía la vida, la muerte y el infinito observaba cada uno de sus movimientos. Y así fue como ambos guerreros fueron guiados hacia sus respectivas dimensiones sin oponer resistencia. Después de haber presenciado la llegada de aquella entidad ancestral, los poderes que alguna vez parecieron infinitos ahora se veían pequeños e insignificantes. El caos que habían liberado, las dimensiones destruidas, los universos colapsados, todo comenzó a volver poco a poco a la normalidad. La existencia estaba sanando sus heridas, y una nueva era comenzaba a levantarse sobre las cenizas de la anterior. Dimensión de las guerreras. Era actual. El silencio dominaba aquel mundo. Un silencio pesado, doloroso, difícil de soportar. Las guerreras permanecían reunidas mientras observaban los cielos. Ninguna hablaba. Ninguna encontraba las palabras adecuadas. Porque sin importar cuánto intentaran distraerse, sin importar cuántas batallas libraran, sin importar cuánto tiempo pasara, el vacío seguía ahí. La ausencia de aquella persona seguía presente. Era una herida que se negaba a cerrar. Rin observó a todas con una mirada seria. Sabía perfectamente lo que sentían. Ella también estaba sufriendo, pero entendía algo que las demás todavía intentaban aceptar. El mundo no se detendría por su dolor. Lo mejor que podemos hacer es darle un último adiós. Su voz rompió el silencio. Debemos dejarlo seguir su camino. Que encuentre la paz. Que renazca libre de guerras. Libre de dolor. Porque eso era lo que él habría querido. Las demás bajaron la mirada. Rin apretó los puños. Las reglas han cambiado. La muerte viene por todos. Y ahora los débiles serán los primeros en caer. Por eso debemos volvernos más fuertes. Por nosotros. Y por él. El silencio volvió durante unos instantes, hasta que Akame dio un paso al frente. Su mirada permanecía fría, pero sus ojos reflejaban el mismo dolor que todas compartían. Rin tiene razón. No podemos quedarnos atrapadas en la tristeza. Las guerras continúan. Los enemigos siguen moviéndose. Y nosotros debemos estar listas cuando llegue el momento. Una poderosa determinación comenzó a despertar entre las guerreras. La jerarquía ya no importa. Los títulos ya no importan. Ahora solo importa una cosa. Akame levantó la mirada hacia el horizonte. Hacernos más fuertes. Y proteger todo aquello que él nos dejó. Las demás asintieron lentamente. Por primera vez desde su partida, algo comenzó a cambiar. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por una nueva voluntad. Una nueva razón para seguir avanzando. Horas después, todas las guerreras se reunieron en la cima más alta del planeta. Desde allí podían contemplar océanos infinitos, montañas gigantescas, y un cielo teñido por los colores del atardecer. El viento soplaba suavemente, como si la propia naturaleza estuviera acompañándolas en aquel momento. Ninguna habló durante varios minutos. Simplemente observaron el horizonte, recordando, pensando, extrañando. Porque no habían perdido solamente a un guerrero. Habían perdido mucho más que eso. Habían perdido a alguien que estuvo a su lado cuando todo parecía imposible. Alguien que las protegió. Alguien que cargó con guerras enteras para que ellas pudieran vivir en paz. Un padre, un esposo, un amigo, un líder. Y aún así, hasta el final eligió sacrificarse por ellas. Las lágrimas aparecieron en algunos rostros. Pero nadie apartó la mirada. Porque esta vez no estaban observando el horizonte con tristeza, lo observaban con determinación. En sus ojos había nacido un nuevo brillo, un brillo alimentado por la memoria de aquel hombre, un brillo que juraba venganza, un brillo que prometía volverse más fuerte, un brillo que algún día alcanzaría a quienes habían provocado todo aquel sufrimiento. Y mientras el sol desaparecía lentamente detrás de las montañas, todas levantaron sus miradas hacia los cielos, como si supieran que en algún lugar, más allá de las estrellas, más allá de las dimensiones, más allá de la existencia misma, él todavía las estaba observando. Y por primera vez desde su partida, una pequeña sonrisa apareció en sus rostros. Porque aunque el dolor nunca desaparecería, el legado que había dejado viviría para siempre. Y esa noche, en la cima del mundo, las guerreras hicieron una promesa silenciosa: seguir avanzando, volverse más fuertes, y construir el futuro por el cual él había entregado absolutamente todo. Que las valquirias te den la bienvenida y guíen tus pasos a través de los eternos campos de Odín. Que sus cantos resuenen con amor, honor y furia, elevando tu nombre hasta los salones más altos del Valhalla.
Que nosotros podamos escuchar ese eco surgir desde las profundidades de la eternidad, y sepamos que has tomado el lugar que siempre te correspondió en la mesa de los reyes. Porque lo que hoy ha caído no es un hombre cualquiera. Ha partido un gran líder, un guerrero incomparable, un señor de la guerra, un padre ejemplar y un esposo leal. Un alma forjada en batalla que jamás retrocedió ante la adversidad y que escribió su historia con valor sobre los campos de combate. Que tu camino sea iluminado por los dioses antiguos. Que las puertas doradas del Valhalla se abran ante tu presencia y que los cuernos de guerra anuncien tu llegada. Que los héroes del pasado se levanten para recibirte como a un igual y que tu nombre sea recordado por incontables generaciones. Fuiste fuerza cuando los demás flaqueaban, esperanza cuando todo parecía perdido y un estandarte que inspiró a quienes tuvieron el honor de luchar a tu lado. Fue entonces cuando Ayame extendió su mano hacia el firmamento. Una inmensa estela estaba dispuesta a dejarse consumir por la tristeza, porque entendían una verdad. Él jamás habría querido verlas caer, jamás habría querido verlas rendirse. Debían crecer, debían hacerse más fuertes, debían convertirse en las reinas que siempre les dijo que serían. Guerreras capaces de desafiar la muerte, guerreras capaces de enfrentar cualquier guerra, guerreras capaces de proteger aquello por lo que él había sacrificado su vida. El viento continuaba soplando sobre la cima del planeta, hasta que una nueva presencia apareció, una presencia inmensa, antigua, dominante. Las guerreras giraron sus rostros inmediatamente. Dos figuras habían aparecido detrás de ellas. Kratos y Nerón. Sus energías eran tan densas que el propio aire parecía volverse más pesado a su alrededor. Kratos observó el horizonte durante unos segundos antes de hablar. Veo que su luto es grande. Su voz resonó con autoridad. Después de todo no ha caído un rey cualquiera. Ha caído el mayor líder que los demonios conocieron. El pilar de su familia. El guerrero que cargó guerras enteras sobre sus hombros. Las guerreras guardaron silencio, porque ninguna podía negar aquellas palabras. Kratos cruzó los brazos. Espero que estén listas para lo que viene. Porque esto apenas comienza. Vina dio un paso al frente. Sus ojos permanecían llenos de desconfianza. Rey y reina. ¿Qué se les ofrece por estos lados? Ni siquiera sé dónde estamos realmente. Así que me gustaría saber qué es exactamente lo que pretenden. La mirada de Kratos no cambió, pero fue Nerón quien respondió. No se preocupe, señorita Vina. Su esposo ya sabía que este día podía llegar. Aquellas palabras hicieron que todas levantaran la mirada. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Akame. Nerón asintió lentamente. Él conocía esta dimensión. Él mismo nos entregó su ubicación hace mucho tiempo. Nos pidió que viniéramos si algún día llegaba a caer en combate. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Sabía perfectamente que existía la posibilidad de perder. Porque un verdadero guerrero jamás ignora la muerte. La acepta. La mira de frente. Y sigue avanzando. Las palabras golpearon los corazones de todas. Porque sonaban exactamente como algo que él habría dicho. Kratos entonces avanzó unos pasos. Su presencia hizo temblar ligeramente la montaña. La muerte le estaba tocando la puerta desde hace mucho tiempo. Y cuando eso ocurre, solo haces lo que haría cualquier verdadero guerrero. Sus ojos brillaron con intensidad. Abres la puerta. Y le das la bienvenida. El silencio fue absoluto. Porque el miedo jamás debe gobernar el corazón de un rey. Se lucha hasta el último aliento. Hasta el último latido. Hasta que el cuerpo deja de existir. Las guerreras comenzaron a apretar los puños. La tristeza estaba desapareciendo. Y algo más estaban naciendo. Determinación, furia, voluntad. Kratos observó a cada una de ellas. Así que borren esas miradas. Porque llegó el momento de hacerse más fuertes. Llegó el momento de vengarlo. Una inmensa presión escapó de su cuerpo. Las nubes fueron dispersadas instantáneamente. Los mundos han cambiado. Las líneas temporales han sido alteradas. La existencia misma se está preparando para algo mucho más grande. Los rostros de las guerreras se volvieron serios. Los dos reyes dimensionales ya están preparándose. Uno domina el poder absoluto de su dimensión. El otro medita en los límites de la existencia. Y cuando llegue el momento, la guerra comenzará. Las palabras hicieron temblar incluso a las más valientes. Porque podían sentir que aquello no era una exageración. Era una advertencia. Una advertencia sobre una guerra capaz de superar cualquier conflicto anterior. Kratos cerró lentamente los ojos, recordando aquello que había visto. Aquel futuro. Aquella visión. Aquella guerra imposible. Y cuando volvió a abrirlos, su mirada era completamente seria. No les voy a mentir. Lo que viene será la guerra más grande que jamás haya existido. Millones caerán. Dimensiones enteras desaparecerán.
y los débiles no sobrevivirán. El viento volvió a soplar sobre la montaña. Pero esta vez ninguna guerrera apartó la mirada. Ninguna mostró miedo. Porque por primera vez desde la muerte de aquel guerrero, habían encontrado un nuevo objetivo: volverse más fuertes, superar todos sus límites, y prepararse para la guerra que decidiría el destino de todas las dimensiones. La era del luto había terminado, y la era del entrenamiento acababa de comenzar. Las guerreras simplemente asintieron. Esta vez no había nada más que decir. Las palabras habían terminado. Ahora solo quedaban los hechos. Durante demasiado tiempo habían sido subestimadas. Demasiadas veces fueron vistas como simples acompañantes de grandes guerreros. Demasiadas veces otros habían peleado sus batallas. Pero eso había terminado. La muerte de su líder había dejado una herida imposible de borrar. Y también había despertado algo dentro de ellas. Una voluntad feroz. Una determinación absoluta. No volverían a ser apartadas. No volverían a quedarse atrás. Y cuando llegara la guerra que se aproximaba, serían ellas quienes escribirían el final de aquella historia. Serían ellas quienes harían pagar al responsable. Sin decir una sola palabra comenzaron a seguir a Kratos. El rey caminó al frente mientras una gigantesca puerta dimensional aparecía delante del grupo. Y así, los entrenamientos comenzaron una vez más. Pero esta vez no eran simples entrenamientos. Era una marcha silenciosa hacia una guerra destinada a devorar la existencia misma. Dentro de aquella dimensión donde el tiempo carecía de significado, los años se transformaron en siglos, los siglos en milenios y los milenios en eras enteras. El sufrimiento, la disciplina y la sangre derramada durante cada combate habían dejado de ser una obligación para convertirse en el alimento de su evolución. Cada guerrero estaba destruyendo la versión débil de sí mismo, una y otra vez. Sin descanso, sin piedad, hasta que no quedara nada más que monstruos capaces de desafiar a los dioses. Akame había sido una de las primeras en romper las cadenas de su destino. Los cielos rugían cada vez que entrenaba. Millones de relámpagos nacían y morían alrededor de su cuerpo mientras su energía aumentaba sin detenerse. Lo que antes era una guerrera prodigiosa ahora se había convertido en la encarnación misma de la tormenta eterna. Su nuevo estado había recibido un nombre prohibido: la reina berserker del relámpago. Un poder tan salvaje que incluso las dimensiones cercanas comenzaban a fragmentarse bajo su mera presencia. Sus ojos ya no reflejaban humanidad, reflejaban destrucción, reflejaban el final. Vina tampoco había encontrado descanso. Cada entrenamiento la llevó más allá del dolor, más allá de la desesperación, más allá de la muerte. Su poder era infinito, pero un poder infinito sin dominio era una sentencia de derrota. Por eso soportó castigos que habrían destruido universos enteros. Soportó el colapso de su cuerpo miles de veces. Sintió sus huesos romperse, su alma desgarrarse y su existencia consumirse para luego reconstruirse una vez más. Y cuando todo terminó, la guerrera que había caído en el pasado había desaparecido. En su lugar se encontraba una reina capaz de sostener infinitos mundos sobre sus hombros. Ayame, futura heredera del reino relámpago, también atravesó un camino infernal. El ojo final que había despertado continuó evolucionando hasta alcanzar una forma que jamás había sido registrada en ninguna era. El ojo primordial de la diosa de piedra. Un poder nacido antes de las estrellas. Un poder que observó la creación cuando todavía no existía la luz. Cada vez que abría sus ojos, la realidad se deformaba. Las leyes del espacio temblaban. Y el destino de millones de seres podía ser alterado por un simple pensamiento suyo. Pero incluso entre todos aquellos monstruos, existía alguien diferente. Alguien que jamás debió existir. Rin. Mientras los demás entrenaban para alcanzar un nuevo poder, Rin estaba recuperando algo que le había pertenecido desde antes del nacimiento de los universos. Ella no provenía de un linaje legendario. Ella era el origen de su propio linaje. Era una existencia tan antigua que ni siquiera los registros más ancestrales podían recordar su nombre. Eones atrás había presenciado guerras imposibles. Había visto nacer y morir dioses. Había observado civilizaciones enteras desaparecer bajo el peso del tiempo. Y ahora, los recuerdos sellados en lo más profundo de su alma estaban regresando, uno por uno. Cada memoria recuperada liberaba una fracción de su verdadero poder, y cada fracción liberada hacía que la oscuridad misma comenzara a retroceder ante su presencia. Porque Rin no era una guerrera, no era una reina, no era una diosa, era una catástrofe viviente que había permanecido dormida durante incontables eras. Mientras tanto, los demás guerreros continuaron avanzando por senderos igualmente brutales. Miles de combates, miles de derrotas,
Miles de resurrecciones, cada uno convirtiéndose lentamente en una entidad capaz de desafiar el tejido de la existencia. Sin embargo, una guerrera comenzó a provocar inquietud incluso entre sus propios aliados. Mitsuri. El Haki que había despertado evolucionó hasta algo que ya no podía ser considerado una simple habilidad. Era una fuerza absoluta, una autoridad, un dominio capaz de aplastar voluntades, quebrar almas y someter realidades enteras. Su presencia se volvió tan opresiva que los campos de entrenamiento se agrietaban con solo escuchar los latidos de su corazón. La guerrera amable y sonriente estaba desapareciendo. Y en su lugar nacía una soberana de guerra. Una conquistadora destinada a caminar sobre montañas de enemigos derrotados. Finalmente. Después de eras enteras de sufrimiento, después de incontables sacrificios, después de superar límites que jamás debieron ser superados, los entrenamientos llegaron a su fin. El silencio cubrió aquella dimensión. Los guerreros abrieron lentamente los ojos. Y en ese instante, el universo sintió miedo, porque aquellos que habían entrado como guerreros habían salido convertidos en calamidades, en dioses, en reyes, en monstruos capaces de destruir la eternidad con sus propias manos. Y mientras observaban el horizonte oscuro que los esperaba, comprendieron una verdad aterradora. Todo aquello, todo el dolor, toda la evolución, todo el poder obtenido, solo había sido la preparación. Porque la guerra que estaba por comenzar no decidiría el destino de un mundo, ni de un universo, ni siquiera de una realidad. La guerra que se acercaba decidiría quién tendría el derecho de existir. Y quién sería borrado para siempre de la eternidad. La estructura era tan inmensa que parecía conectar universos enteros. Runas antiguas cubrían toda su superficie. Y una energía ancestral escapaba desde el otro lado. Kratos avanzó primero. Las guerreras lo siguieron. Y cuando cruzaron aquella puerta, todo cambió. La presión cayó sobre ellas como una montaña infinita. El espacio parecía más pesado. El aire era distinto. Incluso el tiempo se sentía diferente. Algunas guerreras tuvieron que hacer un esfuerzo para mantenerse de pie. El simple hecho de respirar era complicado. Akame observó los alrededores con una expresión seria. Montañas imposibles se elevaban hasta perderse en el horizonte. Océanos de energía recorrían el paisaje. Y enormes tormentas de poder cubrían los cielos. ¿Dónde estamos?, preguntó mientras observaba aquel mundo. La presión en este lugar es brutal. He estado en incontables dimensiones, pero jamás sentí algo como esto. Incluso el ciclo de energía es diferente. Kratos asintió lentamente. Es normal. Esta dimensión no fue creada por un ser común. Las guerreras guardaron silencio. Este lugar fue creado por Son antes de perder aquella batalla. Aquellas palabras llamaron la atención de todas. Lo que sienten es el núcleo de poder que mantiene viva esta dimensión. Un núcleo supremo. Mucho más grande que cualquier cosa que hayan conocido. Kratos observó los cielos, como si estuviera recordando viejos tiempos. Yo estuve aquí cuando nació este lugar. Y créanme, ni siquiera ahora han visto todo lo que esta dimensión es capaz de hacer. Las guerreras comenzaron a comprender. Aquello no era un campo de entrenamiento. Era un mundo creado específicamente para romper límites. Un lugar diseñado para obligar a los guerreros a evolucionar. Y precisamente por eso Kratos las había llevado allí. La charla terminó. Y el verdadero entrenamiento comenzó. No habría descansos. No habría privilegios. No habría compasión. Porque las guerras no eran un juego. Y la muerte jamás daba segundas oportunidades. Cada guerrera fue guiada hacia una zona diferente de la dimensión suprema. Ninguna recibiría el mismo entrenamiento. Ninguna seguiría el mismo camino. Porque cada una poseía talentos distintos, virtudes distintas, poderes distintos. Kratos abrió un antiguo pergamino que había conservado durante años. Un pergamino que llevaba la firma de Zenet. Las guerreras observaron aquello en silencio. Antes de morir, Zenet preparó todo esto. Los ojos de varias se abrieron. Kratos continuó hablando. Él conocía perfectamente las fortalezas y debilidades de cada una de ustedes. Sabía hasta dónde podían llegar. Y también sabía por qué no podían avanzar más. El pergamino comenzó a brillar. Decenas de nombres aparecieron escritos sobre él. Cada nombre estaba acompañado por un método de entrenamiento diferente. Esto es su legado. Su última enseñanza. Su último regalo. Las guerreras apretaron los puños. Porque incluso después de su muerte, seguía guiándolas. Seguía preparándolas. Seguía creyendo en ellas. Kratos cerró el pergamino. Su mirada se volvió fría. Todas poseen algo único. Algo capaz de cambiar el destino de los mundos. Pero ninguna ha logrado liberarlo completamente. Las palabras resonaron en toda la dimensión. ¿Saben por qué? Nadie respondió.
Porque siguen cargando límites que ustedes mismas crearon. Miedos. Dudas. Pensamientos inútiles. Cadenas invisibles. La presión de Kratos explotó por un instante. El suelo se agrietó. Las montañas temblaron. Y los cielos rugieron. Aquí romperán esas cadenas. Aquí destruirán sus límites. Aquí abandonarán a las guerreras que fueron. Las miradas de todas comenzaron a cambiar. Porque podían sentirlo. La era anterior había terminado. La etapa donde eran protegidas había llegado a su fin. Y en aquella dimensión suprema comenzaría el nacimiento de algo completamente diferente. Algo mucho más fuerte. Mucho más peligroso. Las futuras reinas de la guerra. 目を閉じて思い出す澄みせにしあの頃を戻れない帰れ